Hola, ¿qué tal? En este video quiero enseñarte cómo puedes desarrollar un juego de memoria de cartas utilizando únicamente React. El juego consiste en cliquear cada una de las cartas encontrando su par. Cuando el par no coincide, como en este caso, las cartas vuelven a su posición original. Por otro lado, cuando he escogido las cartas y son el mismo par, se mantienen en dicha posición. El juego evidentemente termina cuando he encontrado todos los pares. Esta aplicación te permitirá repasar conceptos fundamentales de React, tales como los componentes, algunos ciclos de vidas de los mismos y el uso de hooks elementales como useState y useEffect. Sin más que decir, vamos al código. Para empezar, abriré la terminal. Me situaré en el escritorio y una vez ahí crearé un directorio llamado Memory Card Game. Yo ya lo creé, por lo tanto solo me dirijo a él. Y una vez ahí, creo un proyecto de React. Para crearlo utilizo el comando npx create react app y el puntito que indica que la aplicación va a ser creada en dicho directorio. Esto demora un poquito, yo ya lo hice, por lo tanto no lo voy a ejecutar. Simplemente voy a abrir el proyecto con Visual Studio Code y voy a cerrar esta terminal porque voy a utilizar la terminal integrada. Esto de aquí constituye una aplicación sencilla de React. No he hecho absolutamente nada más que darle estas dos clases a estos divs y borrar todos los archivos y secciones de código que no necesito. Para poder visualizar nuestra aplicación voy a poner npm start, lo cual ejecutará y obtendré un servidor de desarrollo donde veré lo que tengo en la aplicación. Aquí está vacío, pero si yo pongo h1 hola, la aplicación se reinicia y puedo ver los cambios. Muy bien. Para desarrollar esta aplicación, lo que necesitamos es saber básicamente cuál es la estructura. Aquí tengo el proyecto terminado y ustedes no lo ven, pero existe un contenedor y dentro de ese contenedor existen cartas. Dicho de otro modo, tengo un contenedor que es este borde negro que ustedes ven y en cada uno de ellos, y dentro del contenedor tengo algunas cartas. Estas cartas son elementos reutilizables, por lo tanto yo puedo hacer un componente card que me sirva para reutilizarlo tantas veces. Entonces, yo aquí en CRC voy a crear una carpeta llamada componentes, en inglés components, y dentro de él voy a crear un archivo llamado card. Muy bien, voy a crear un componente funcional, componente flecha. Entonces utilizo un plugin que me permite hacer esto, RAFCE, y creo un componente funcional vacío y a la vez lo exporto. Muy bien, ese es el componente card. Tenemos aquí un div con la clase app, esto ya lo voy a borrar. Tenemos aquí el container y vamos a definir antes de desarrollar la aplicación los estilos de la aplicación. Entonces, voy a cerrar la terminal integrada, voy a dejarlo a la derecha, voy a hacer esto. Y lo que quiero yo es que de largo esto mida 1000 píxeles y de alto esto mida 600, de modo que cada una de estas cartas mida aproximadamente 250 píxeles de ancho para que sean 4 cartas de largo y de alto solo mida 200 píxeles, de modo que existe un pequeño espacio entre ellas y así puedo definir la dimensión de toda la caja. Entonces, primero que todo voy a poner app, quiero cambiar el color, vamos a poner el mismo que tiene la aplicación, blue violet. La altura, voy a decir que sea toda la altura, todo el ancho disponible de la pantalla. Muy bien. Y además voy a querer centrar todos los componentes. Como ustedes pueden ver, este contenedor está centrado. La forma más sencilla de centrarlo es hacer que el componente padre, perdón, que el div que es padre se haga de display flex. Para alinearlo horizontalmente utilizo Justify Content Center y para alinearlo verticalmente utilizo Align Items. Muy bien, vamos ahora a darle estilo a Cards Container. Como les dije, quiero que su ancho sea de 1000 píxeles y su alto solo sea de 600 píxeles. Vamos a darle por ahora un borde para que se vea. Si nos vamos a la aplicación, tenemos algo como esto. Vamos a ponerle blanco para que ahorita se vea. Esto que ustedes ven acá. Ahora, yo quiero que dentro de este contenedor existan n cartas. Por lo tanto, voy a tener un elemento con una clase card.
Y esa clase card, primero que todo, va a tener un display inline block. Va a tener un margen para que esté separada carta de carta, que no estén pegadas, de 5 píxeles. Debido a que existe este margen tanto para arriba, abajo, izquierda, derecha, yo la altura quiero que sea, utilizando calc, de 200 píxeles, pero menos esos 10 píxeles que para la altura serían 5 de arriba, 5 de abajo, 10 píxeles. Lo mismo hago para el ancho. Yo digo calc, quiero que sea de 250 píxeles, pero quítale los 10 píxeles que ocupa el margen, tanto a la izquierda como a la derecha. Finalmente quiero que cuando me aproxime con el cursor sea de tipo pointer, por eso es que cuando yo veo la aplicación se hace esta manito. Y finalmente yo quiero que al estar sobre dicha carta, por eso utilizo hover, se reduzca un poquito el tamaño. Entonces transform scale 0.98. Por eso es que si ustedes ven acá, cuando yo hago esto se hace un poco más pequeño. Muy bien, como ustedes pueden ver en el proyecto final, cada vez que yo hago clic a una carta tiene un efecto de flip, de volteado. Eso lo utilizo, lo hago gracias a esta librería que se llama React Card Flip. Sí, se lo podría hacer con CSS, sin embargo es un poquito más verboso en cuanto a código CSS se refiere. Entonces voy a abrir la terminal, voy a abrir una otra y voy a poner para instalarlo npm y de install React Card Flip. Veo que está bien. Sí, aquí está. Cómo instalarlo. El -- save ya no es necesario. Y ahora que hemos creado el componente card, lo único que voy a hacer es importarlo acá. Import card from components, card component. Ok. Una cosa muy importante es manejar el estado de la aplicación. Lo podemos hacer en React con el uso de hooks. Y el hook que vamos a utilizar para manejar el estado será useState. Una de las cosas que necesito manejar como mi estado es las cartas que tengo. Entonces yo voy a manejarlo. Abro un arreglo, pongo cards para manejar las cartas, y para saber o para establecer qué cartas serán, utilizar el comando setCards. Esto lo igualo a useState y entre paréntesis debe ir el estado inicial de las cartas. Inicialmente no tengo cartas, por lo tanto va a poner un arreglo vacío. Muy bien. Dentro de este cards container lo que le voy a decir es lo siguiente. Abro llaves para escribir código JavaScript y yo digo cards, las cartas que ya tengo ahí, que ya las definí, .map. Por cada una de estas cartas yo quiero que me devuelvas un componente card. Ok. Asumamos que el componente carta es un componente que solo tiene una etiqueta h1 que dice soy un componente carta. Este map funciona de tal forma de que mientras tantas cartas existan va a retornar un componente carta. Es decir, si existen 3 elementos, es decir, si este arreglo no es vacío y existen 4 elementos cartas, voy a guardar. Lo que va a existir es un componente carta que se compone solo de la frase soy un componente carta por cada uno de los elementos que existen acá. Muy bien, si solo dejamos 1, me aparece 1. Voy a borrarlo. Lo que necesita evidentemente este juego es imágenes. Por lo tanto, yo he creado un archivo llamado import.js, el cual contiene estos datos. Lo primero que yo he importado y los he almacenado en variables de src desde el 1 hasta el 6 son las imágenes que he guardado en una carpeta llamada imágenes. En esta carpeta imágenes, el primer archivo que tengo es este llamado question mark, que contiene esta imagen. Y en una carpeta llamada sub25, un subdirectorio, he guardado estas imágenes. ¿Por qué sub25? Porque son jugadores menores a dicha edad. Vamos a importar de este archivo de import.js este arreglo llamado imágenes. Notarán que al final lo estoy exportando. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que exporto es un arreglo de objetos, y cada uno de esos objetos, la primera clave corresponde al src, la ruta donde está esa imagen, y la segunda clave es el nombre del jugador. Ustedes pueden darse cuenta que estos objetos están duplicados. ¿Por qué?
porque si nos vamos a la función, al proyecto final, estas cartas necesitan aparecer 2 veces para poder desarrollarse el juego, para que vea si hacen match o no. Entonces, finalmente yo estoy exportando estas imágenes que en app.js simplemente las voy a importar. Entonces yo digo import from, y aquí digo import. Debería cambiar el nombre, pero por ahora es simplemente me estoy refiriendo al archivo import.js. Voy a importar las imágenes. Y aquí viene algo importante, voy a utilizar el hook useEffect. UseEffect es un hook que me permitirá ejecutar una función en algunos casos. Pueden ser después de que se termine de renderizar el componente, cuando se actualice o cuando este componente es desmontado. Eso de que se monta, se actualiza o se desmonta corresponde a ciclos de vida del componente. Ahora, yo quiero hacer que se ejecute una función únicamente después de que se ha renderizado el componente app.js. Entonces voy a utilizar useEffect. El primer parámetro es una función que yo haré función tipo flecha, y el segundo parámetro es un arreglo de dependencias. Como yo quiero que se ejecute solo cuando se ha terminado de renderizar y solo una vez, le voy a pasar un arreglo vacío. Entonces yo digo que setCards, es decir, las cartas las voy a setear de vacío a el arreglo de imágenes. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, aquí hay 12 elementos de este arreglo. Entonces debería haber aquí 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 12. Sin embargo, esto no es lo que yo quiero. Entonces lo voy a borrar y vamos a trabajar sobre este componente. Bien. Lo que yo quiero en esta carta, primero que todo, es que se pueda girar. Entonces voy a importar la librería la cual instalé. React Card Flip. Y le voy a poner from. Y aquí ponemos el nombre de la librería, React Card Flip. Me debe autocompletar, como ustedes pueden ya ver. Y también voy a importar esto. Por lo tanto, pongo import. Le voy a llamar backface porque es la cara trasera de la carta. From. Y aquí yo digo, está en la carpeta de imágenes. Y se llama question mark card.png. Muy bien, yo quiero que card reciba props, es decir, propiedades del componente padre que se las pasa al componente hijo. Este va a ser el nombre que tiene la carta, es decir, el nombre del jugador, el número de carta. Aunque existan dos cartas iguales, van a tener un número distinto según la posición en que se ubiquen. Front face, que será el URL, el src de la imagen que se ve a lo que tú la volteas, y otros props que los vamos a añadir a su debido tiempo. Muy bien, otra cosa que debemos añadir es utilizar un hook llamado useState. Ya lo utilizamos anteriormente, pero ese nos va a servir para manejar el estado de la carta, si está girada o no. Entonces, para decir está girada o está volteada, yo digo isFlip. Recuerden utilizar siempre inglés, es una buena práctica. Y de valor inicial voy a decir que esto es falso, es decir, que no está volteada. Muy bien, a este div le voy a dar una clase de card. Recuerden que hicimos ya eso. Y voy a tener un componente React Card Flip. Lo voy a copiar, voy a pegarlo ahí, voy a cerrarlo y se me autocompleta. Muy bien, este componente lo primero que tiene es un prop llamado isFlip, es decir, está volteado, y esto va a variar según el componente, la variable isFlip, que la manejo con el hook useState. Lo tengo acá. Muy bien, y lo que yo quiero es una imagen trasera y una imagen frontal. Por lo tanto, voy a tener una imagen que se autocierra, la voy a copiar. Muy bien. Lo que voy a hacer aquí es darle una clase, ya mismo la vamos a modificar, que la vamos a llamar cardImage. La voy a copiar y la pego acá. Otra cosa que yo quiero es que tenga un src, como toda clase. Y bueno, la primera clase que debería tener un src es el src de backface, es decir, lo que debería estar por delante es la carta con el signo de interrogación, mientras que el src de la otra
debería ser front faced. Muy bien. ¿Qué más? Podría agregarle un atributo alt, que esto sería back face, y el de acá sería front face. ¿Cómo utilizamos esto? Pues lo que tendríamos que hacer es modificar este componente para que acepte props. Entonces, ¿cuáles son esos props que deberían aceptar? Primero que todo, debería aceptar un nombre, name. ¿Y cuál es el nombre de name? Si vamos a card, cada elemento card corresponde a los elementos de imágenes. ¿Y qué eran los elementos de imágenes? Tenía un atributo llamado src y otro player. De modo que podemos decir que name es igual a card.player. Podemos decir que el número, el número de la carta. Yo aquí puedo poner un segundo atributo de map, es index, que comienza en 0 y termina en la cantidad de elementos que tiene. Puedo poner de que número sea índice, es decir, la carta que está en primer lugar tendrá el índice 0, la otra el 1, 2, así sucesivamente. Y puedo decir que front face va a ser igual a card. Aquí sabemos que card tiene un src.src. Muy bien, si hacemos todo eso nos debería salir todo esto y ustedes pueden ver que está montado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tendremos que modificar el app.js y aquí lo que tendríamos que añadir es la clase cardImage, que si no estoy mal deberíamos simplemente copiar las mismas dimensiones para la imagen. Si tenemos eso, ya tenemos lo que estamos viendo acá y ya podemos quitar este borde porque en lo personal no me gusta. Muy bien, entonces tenemos estas imágenes ya bien posicionadas, sin embargo al dar clic no se voltean. Esto se debe a que no he agregado un evento para las clases, para las etiquetas imágenes. Por lo tanto voy a poner onClick, quiero que esto se ejecute onClick y vamos a decir que se ejecute una función llamada handleClick. Lo mismo quiero que pase cuando cliqueo la otra imagen. Si vamos acá, hacemos una función tipo flecha, handleClick, recibe un evento aunque no lo vamos a necesitar y utilizamos la función setIsFlip para cambiar el estado de la carta, es decir, si está volteada la desvolteo y viceversa. Entonces se recargó, miren, nuevamente ya sucede esto. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que sucede es que las imágenes han sido exportadas e importadas en orden. Entonces yo necesito utilizar un algoritmo tal que me permita desordenar ese arreglo. Entonces voy a poner aquí shuffle. No existe, desafortunadamente, no existe un método para desordenar un arreglo de forma nativa en JavaScript. Entonces lo vamos a buscar aquí rápidamente. Y lo voy a copiar acá. Lo voy a hacer una función tipo flecha, const igual, y voy a reemplazar var por let. Muy bien, y ya estaría. Ahora lo que quiero es que cuando se seten estas imágenes primero sean desordenadas, es decir, voy a poner shuffle array y le voy a poner aquí imágenes. De este modo, ahorita ya recargó, ya deberían estar desordenadas. Como ustedes pueden ver, si reseteo, deberían aparecer en otro orden. Y eso es lo que está sucediendo, aunque estas dos por coincidencia aparecieron al inicio. Si otra vez reinicio, ustedes pueden ver que hay un orden bastante pronunciado. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es definir cómo vamos a hacer que las cartas puedan ser identificadas como iguales o no. Entonces, lo que yo quiero, la estrategia que yo quiero es primero seleccionar una carta, seleccionar otra y chequearlas. Esa va a ser mi estrategia. Por lo tanto, yo voy a decir
Así también voy a tener primera carta y luego set first card, y voy a utilizar el estado use state con un objeto vacío. Inicialmente no tengo nada. Lo mismo voy a hacer para second card y set second card. Muy bien. Luego que ya tengo eso, yo quiero establecer un método para voltear las cartas. Y ese método o función la voy a escribir acá. Voy a poner const flip card. Yo quiero que al voltear una carta, esa función reciba el nombre y el número de la carta que yo estoy recibiendo. Por lo tanto, esos son mis parámetros. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Primero quiero asegurarme de que la carta que yo presione no la presione dos veces. Es decir, yo no debo permitirme hacer esto y luego presionarlo otra vez. No quiero hacer eso. Yo lo que quiero hacer es hacer esto, bloquearla y seleccionar cualquier otra carta diferente a esta. No podría hacer esto. Entonces, para asegurarme de que no pase esto, yo digo, si la primera carta tiene un atributo name y es igual al nombre de la carta que estoy tratando de voltear, y asimismo la primera carta tiene un atributo number y es igual al número que yo estoy al número de la carta que yo estoy tratando de voltear, retorna 0. Cuando retorna 0 quiere decir que estoy volteando la misma carta, y eso no debe pasar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no he volteado ninguna carta? Es decir, first card y second card no existen. Yo digo, ¿cómo sé que first card no existe? Porque no tiene el atributo name. Si first card.name no existe, entonces yo debería setear esa carta. Y para setear esa carta utilizo el hook set first card, bueno, la función. Y aquí debería pasarle, para crear una carta, el nombre y el número. Es decir, la propiedad first card ya tendría un objeto con nombre y número. Ahora, digo else if, si existe la primera carta pero no existe la segunda, porque ¿cómo sé que no existe la segunda? Viendo si tiene el atributo name. Entonces pongo set second card y asimismo le paso name y number. Entonces, yo pongo que esta función retorna 0 cuando estoy volteando la misma carta, es decir, no debería hacer nada. Pero si no existe la primera carta, la coloco. Si no existe la segunda carta, caso contrario, la pongo. Y en cualquiera de los dos casos voy a retornar 1. Es decir, la función solo me va a devolver 0 si es que estoy tratando de voltear la carta que ya he cliqueado anteriormente. Muy bien. Este método yo lo quiero pasar del componente padre al componente hijo, para que el componente hijo lo haga uso y cambie el estado del componente padre. Para lo cual yo voy a poner acá flip card y le voy a poner la función flip card. Ya lo estoy pasando como prop, de modo que en card ya tenemos una nueva función que la voy a llamar flip card y luego la puedo utilizar. Muy bien, ¿y cómo hago uso de esa función flip card? Pues bien, recordemos que flip card devuelve un valor 1 o 0, es decir, va a devolver 0 cuando estoy presionando la misma carta, que no debería suceder porque no se debería voltear. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente: cuando haga clic sobre alguna de esas cartas, yo voy a llamar a la función flip card, y esa función flip card ya sabemos que toma un nombre y un número. Le pasamos el nombre y el número de esa carta, de ese componente carta. Entonces ponemos name y number. Nosotros sabemos que eso retorna un valor. Retorna 0 si estoy cliqueando la misma carta y retorna 1 si es una carta diferente. Por lo tanto, seteo eso como value. Entonces yo digo, si el valor es diferente de 0,
Solo si es diferente de 0, voltéala. Si no, déjala tal, no hagas nada. Entonces si vamos a la aplicación, ya está recargada, la recargamos de nuevo. Si cliqueo y vuelvo a clicar lo mismo, no pasa nada. Pero si cliqueo otra, ahí sí. Si cliqueo... Bueno, esto aquí hay que corregir. Pero bueno, el punto es que si yo cliqueo una carta y vuelvo a cliquear la misma, no regresa a su posición original porque no debo permitirme cliquear la misma carta dos veces. Ok, vamos a escribir otra función para ver si existe un match entre dos cartas. Entonces yo digo const check for match y es una función que no recibe parámetros. Y para saber que una carta es igual que otra, lo único que necesito saber es si el nombre de la primera carta es igual al nombre de la segunda carta. Por lo tanto, lo único que debo hacer es lo siguiente: if, y aquí pongo firstCard.name. Primero tengo que asegurarme que existen, porque al principio firstCard y secondCard son elementos vacíos. Entonces yo, para asegurarme que existen, pongo la propiedad name y yo digo and secondCard.name. Es decir, primero tengo que asegurarme que no son objetos vacíos. Si no son objetos vacíos, voy a crear una variable llamada match y voy a poner firstCard.name es igual a secondCard.name. Y aquí voy a utilizar un operador terciario. Yo digo, existe un match. Si existe un match, por favor deshabilite esas cartas, que es un método que aún no he creado. Caso contrario, voltéalas y ponlas en su posición original. Por el momento, disable cards y un flip cards solo van a estar definidas de esta manera: const un flip cards. Ok, entonces si yo encuentro dos cartas que son iguales, los debería deshabilitar para que ya no las pueda cliquear de nuevo, y si no, las debería voltear. Entonces, ¿cómo funciona disable y un flip cards? Antes de explicar esto, yo debo saber que pase cualquiera de estas dos opciones, yo lo que debería hacer es resetear el juego. No el juego precisamente, sino resetear esto. Es decir, setear primera carta y segunda carta como vacíos, como objetos vacíos de nuevo. Porque si yo ya pruebo la primera carta y la segunda carta no hacen match, se vuelven a su estado original, yo debería establecer mi primera carta y mi segunda carta como objetos vacíos otra vez. Entonces esa función la voy a llamar resetCards, const resetCards, y lo único que hará esa función será setear la primera carta como objeto vacío para volver a compararlas, y la segunda carta como un objeto vacío. Y como les dije, tanto para el primer evento de deshabilitar las cartas, yo la voy a necesitar reset cards, como para un flip cards. Ok, lo que necesito ahora son dos estados más en la aplicación, y esa aplicación voy a necesitar utilizar lo mismo, useState. Por lo tanto yo digo const y utilizo un flipped card. Ya les voy a explicar qué significa esto. Y set un flipped card. Asimismo voy a poner useState y un arreglo vacío. Y la otra es const disable cards, cartas deshabilitadas, y set disable cards. useState y con un arreglo vacío. Muy bien. Un flipped cards va a ser un arreglo que contenga los números de aquellas cartas que necesitan retornar a su posición original, mientras que disable cards va a ser un arreglo que contenga números de aquellas cartas que necesitan ser deshabilitadas porque ya hicieron un match. Ok, entonces, sabiendo eso, vamos a ejecutar esas funciones. Ahora, si yo digo disable cards
lo que debería hacer es setear cuáles son esas cartas que van a estar deshabilitadas. Entonces, say disable cards. ¿Cuáles cartas necesito deshabilitar? Porque ya han hecho match. Deberían ser la primera carta, firstCard.number, porque solo voy a tratar con los nombres, y secondCard.number. Y luego de que las haya deshabilitado, reseteo las cartas para que ya no existan ni primera ni segunda carta y pueda volver a hacer match. Muy bien, algo parecido lo hago en un flip cards. Si la primera y la segunda carta no hacen match, entonces necesito saber cuáles son esas cartas para volverlas a su posición original. Entonces yo digo set un flipped cards. ¿Y qué cartas necesito devolverlas a su posición original? firstCard.number y secondCard.number. Muy bien. Esos métodos para deshabilitar las cartas o para volverlas a su posición original, nuevamente se las tengo que pasar al componente padre. Voy a ordenar esto un poco para que se vea más legible. Y se la debería pasar acá. Yo diría que tengo que hacer dos métodos más. Entonces, donde dice voy a pasarle un flipped cards, le voy a pasar ese arreglo. Un flipped card, recordemos que es el arreglo que contiene aquellas cartas, un arreglo de números que contiene aquellas cartas que deberían volver a su posición original. Y disable cards deberían ser aquellas cartas que están deshabilitadas y ya no se las puede cliquear. Muy bien, ¿y cómo utilizo estos props? Voy a hacer uso de useEffect, de modo que yo quiero que se ejecute esta función descrita en useEffect cada vez que el arreglo onFlipCard sea modificado. Para que se ejecute cada vez lo tengo que pasar como una dependencia, es decir, cada vez que se modifique un flipCard se va a ejecutar esta función. Entonces lo que quiero saber es si las cartas que me está pasando este arreglo deberían voltearse. Entonces yo digo if onFlipCards incluye, porque recordemos que es un arreglo, la carta actual, o sea, incluye la carta en la que estoy, el número de la carta que estoy tratando, debería voltearla, volver a su estado original. Para volver a su estado original yo diría set isFlip como false. Pero eso no quiero que ocurra de inmediato, quiero que ocurra tras un periodo de tiempo. Por lo tanto utilizo set timeout. Luego ejecuto esto. Yo digo set isFlip como falso. Pero quiero que lo ejecutes a los 700 milisegundos. Si vamos a la función, creo que no va a funcionar. No hacen match. ¿Y por qué no funciona? Porque no hemos dicho cuándo debe funcionar check for match, que es cuando chequea si hay un match o no. Asimismo, utilizamos la función useEffect. Y esta función useEffect va a decir que va a funcionar cada vez que exista una segunda carta. Yo escojo mi primera carta, la guardo en memoria, escojo la segunda carta, la guardo en memoria. Cuando existe esa segunda carta, debo chequear si hay un match o no. Entonces, cada vez que second card sea modificada, por favor, chequea por un match, check for match. Entonces, dejamos que reinicie y cada vez que sea ejecutado, como ustedes pueden ver, aquí hay un match, no pasa nada, pero cuando no existe un match, se devuelven. Ok. Ahora, ustedes pueden ver que las cartas, aquí ya hay un match y por eso no se han volteado a su posición original, pero no están deshabilitadas, pueden volver. Entonces vamos a hacer eso y lo tenemos que hacer en cards, para lo cual vamos a hacer useEffect y quiero que se ejecute cada vez que el arreglo, recuerden que un flip cards y disable cards es un arreglo, y hacemos prácticamente lo mismo. Si el arreglo disable cards incluye el número de esta carta, yo quiero que esa carta la desactives. Pero ¿cómo lo desactivamos? Aquí tienen un método, un click. Bueno, pues hacemos uso de los hooks, muy conveniente. Aquí yo digo hasEvent y setHasEvent. Yo digo que originalmente esto tienen un estado, tienen un evento el cual cumplir. Si ya los he deshabilitado, debería quitarles ese evento. Entonces yo digo setHasEvent con false. De modo que aquí yo puedo preguntarme
¿Existe ese evento? Si existe, dale el método handClick. Si no existe, no le des ningún método, dale null. Lo mismo puedo hacer acá. De modo que a la carta le estoy quitando el método handClick, el método que hace que se gire, que compare, que vuelva a su posición original cuando ya ha hecho match. Entonces, aquí dice que DisableCards includes no es una función. Debería ser una función porque este es un arreglo. DisableCards. Vamos a ver qué le pasamos acá. DisableCards. Aquí es disable. Termina en D. Era un typo. Y como podemos ver, cuando encontramos un match como este, ya no debería poderse cliquear. Y como ustedes pueden ver, así es como termina la aplicación. Ustedes pueden añadir un contador de puntos, un temporizador o cosas para hacer más sofisticada la aplicación. Pero aquí aprendimos cómo utilizar useState para manejar el estado a nivel del componente, y además utilizamos en algunas ocasiones useEffect cuando le pasamos un arreglo vacío para que se ejecute una sola vez, o cuando le pasemos una dependencia, que significa que se va a ejecutar esa función cada vez que lo que se encuentra en este arreglo de dependencias es modificado. Espero te haya gustado este ejemplo y puedas haber entendido el tutorial. Gracias por escuchar y por darme tu tiempo.